Hola, ¿cómo están? Buen día. Programa de excelencia, de certificación para ejecutivos especialistas en el segmento de pequeñas empresas. Bueno, hemos ido avanzando, hemos ido trabajando lo que hemos llamado evaluación cualitativa de la calidad, de información, de poder entender el empresario, todo trabajado con matrices. Nos acordamos, el texto no es por dónde vamos, sino que checklist, ¿no? Solo con matrices. Y entramos a una parte llamada ya cuantitativa, ¿no? Y por lo tanto, este módulo ya inicia esta etapa. Bueno, veamos qué nos depara entonces el menú para este módulo. Veamos la diapositiva. El menú nos dice entonces balance y ajuste de cuenta. Vamos viendo qué es este balance. Dice que un balance es una foto de la contabilidad de la empresa en un periodo específico. Y la información que se ingresa corresponde a los datos entregados por el cliente, contador, cuando corresponda. Vuelvan al aula. Balance entonces es una foto. Foto que tiene que ver con lo que le está pasando a la empresa, a la compañía. Pero es una foto de información. ¿Qué pasa con la información? ¿De dónde viene la información? ¿Cuál es la fuente de la información? Eso es clave. Todo lo que hagamos posteriormente, cuando digamos la capacidad de pago que tiene, cuando digamos el ratio financiero que se refiere a tal o a cual, todo está basado en esta información de estado financiero. Por lo tanto, la pregunta de fondo es, ¿cuál es la calidad de la información que se ha ingresado, se ha hecho el llenado, este vaciado de balance, que se ha ingresado para poder determinar estos ratios, estos indicadores y finalmente determinar si damos o no damos el crédito y el monto de los créditos o los plazos? Por lo tanto, la clave es la calidad de la información. Veamos la siguiente diapositiva. Dice, la calidad de la información del balance va a definirá si estamos ante una imagen contable nítida o difusa. Vuelvan al aula. Eso es una imagen nítida o difusa. Una imagen que creemos a ojos cerrados o tenemos algunas dudas. Si no nos hacemos esa pregunta, todo lo que viene después, a ustedes como ejecutivos especialistas, todo puede llevarnos a un error. Por lo tanto, el gran trabajo es ver la calidad de la información y las fuentes de la información. Ya hemos dicho, ¿quién construyó esta información en algo que se llama balance, que es una forma de presentar la información, una foto? Posiblemente un contador, posiblemente el encargado de finanzas de la empresa, posiblemente el propio empresario. Y en muchos lados somos los propios ejecutivos los que la vamos construyendo, conversando con el propio cliente. Bueno, esa es la clave. Entender la calidad de esa información. Foto nítida significa muy buena calidad de la información. Foto difusa significa que no estamos con tanta claridad sobre la información y vamos a tener que hacer algunos conceptos claves para validarla, ¿no? Bueno, ¿qué es? Veamos la próxima diapositiva, veamos qué es lo que nos pide la buena práctica. Dice, trabajo con el contador y el encargado de finanzas. La información que se ingresa corresponde a los datos entregados por el cliente y esa debe ser contrastado con ese encargado de finanzas o contador. Vuelvan al aula. Fuente de información, encargado de finanzas, contador de la empresa, el propio empresario. Bueno, tengo que contrastar, trabajar con él. ¿Cómo se hizo? ¿Cuánto tiempo la está haciendo? Si es un contador externo, poder llamarlo, trabajar con él y saber la calidad que tiene. La honestidad también que tiene, ¿no? Para saber cuánto le podemos creer a la información. Una práctica muy buena es ese trabajo. Veamos otra. Contrastar con el mercado la realidad de la empresa. Vuelvan al aula. ¿Qué nos dice esto? Es importante entonces que lo que estamos viendo lo podamos contrastar con el mercado. Si estamos trabajando en empresas de servicios mecánicos, una empresa importante de servicio mecánico, entender qué es lo que le está pasando a una empresa de servicio, ojalá mecánico, en el mercado. Cómo se desenvuelve, qué indicadores debería tener. Debemos
investigar el mercado, la realidad. Cuando vayamos a la visita también, entender, ¿no? Si estamos trabajando con una empresa productiva, entender muy bien. Visitar la empresa va a ser clave, ya lo vamos a decir, pero entender el mercado que la rodea. ¿Cuántas empresas? ¿Quién es la competencia? La competencia, ¿cómo actúa? Tratar de entender la relación que tiene con los proveedores. O sea, todo el concepto del mercado es clave para poder identificar la calidad de la información y poder decir, sí, es correcta esta información. Imagen nítida. Veamos la siguiente diapositiva. Nos dice que es clave validar con la visita a terreno. Se debe validar la información con los resultados que tiene el ejecutivo en esta visita. Vuelvan al aula. De nuevo, clave es lo que vamos a hacer en terreno. No vamos a ir a consultarle al cliente cuáles son los datos. No, vamos a validar. Vamos a hacer preguntas de validación. En activo y en pasivo vamos a revisar y vamos a entender. Vamos a colocar la firma. El ejecutivo dice, sí, creo la información porque hice todo este trabajo. El trabajo de coordinación, de relación, de validación con el encargado de finanzas, con el contador, con el propio empresario. 1. La relación con el propio mercado. 2. Y la visita a terreno. 3. Eso hay que hacer. De nuevo, ejecutivos, especialistas en pequeña empresa. Imagen nítida o difusa. Nítida. Y esa es la que vamos a buscar. Y ese trabajo se complementa con lo que vamos a decir ahora. Dice que el ajuste de cuentas, ¿no? Esta segunda parte del menú, corresponde al análisis que se realiza a cada cuenta, o a las principales, del estado financiero, para lograr definir su validez. Vuelvan al aula. Ajuste de cuenta entonces es clave. Dado que tenemos una imagen y queremos que sea nítida, vamos a ir cuenta por cuenta de las principales a revisar. Se llama ajuste. Pueden colocar otra palabra, focalización de cuenta, una por una. Y normalmente nos vamos a hacer 2 preguntas en el ajuste de cuenta. Primero, ¿qué impacto tiene en todo el estado financiero? Y segundo, ¿cómo la podemos validar? ¿Qué impacto? Bueno, si tiene un impacto grande, ni hablar. O sea, ahí nos vamos, pero con toda nuestra capacitación que vamos a tener acá, que están teniendo, y con todas nuestras competencias. Y lo segundo, tenemos que validarlo. Validarlo significa focalizar de nuevo. La imagen es difusa en una cuenta. Vamos a focalizar, vamos a fundamentar. Vamos a colocar algunos ejemplos, ¿les parece? Para ver en la práctica qué es lo que es esta segunda parte de ajuste de cuenta. Tomamos el balance, lo vemos, entendemos, revisamos, hacemos todos estos conceptos que estamos conversando previamente con el encargado de finanzas, con el contador 1, con el mercado 2 y, por supuesto, con la visita a terreno. Y además ahora nos vamos cuenta por cuenta, de la macro a la micro, cuenta por cuenta. Vamos a focalizar. Eso se llama ajuste de cuenta. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Cuentas de activos. Bueno, las cuentas de activos que deben ser revisadas, bueno, son muchas, ¿no? Pero vamos a dar una vuelta, ¿no? Disponible, por ejemplo, ¿no? Es importante consultar cuando los montos de esta cuenta, de la cuenta disponible, muestran un volumen que es importante, muy importante, y potencialmente no coincide con la realidad de la empresa. Vuelvan al aula. Bueno, muchas cosas pueden pasar y tenemos que entender cuando esas cuentas son muy grandes. Por ejemplo, si estamos trabajando con empresas públicas y la empresa pública se demoró en pagar, estamos a final de un periodo y justo ha pagado la empresa pública, un proceso largo, el disponible es muy grande. Pero eso no refleja realmente todo el ciclo del negocio, porque el ciclo del negocio era que hubieran pagado antes, se pagó mucho después, bueno, y eso nos refleja un disponible muy importante. De nuevo, ¿cuál es el objetivo? Focalizar, validar, y eso se llama ajuste de cuenta. Entender por qué ese disponible es tan grande, porque en algún minuto ese disponible no va a estar. O si se trata de un negocio que tiene que tener disponibles muy grandes, por la rotación, porque está haciendo su ciclo de negocio lo requiere. Cuidado, porque a veces uno me dice, bueno, este es un tremendo hándicap, una tremenda ventaja. Tenemos una empresa con un disponible muy potente, pero cuidado, porque el ciclo del negocio lo requiere. Es decir, inclusive podría estar al límite de lo que debería tener. Veamos otra.
Cuentas por cobrar, esta es muy famosa en ajuste de cuentas, dice se debe revisar la calidad de los clientes de estas cuentas que están detrás, principalmente por tratar de entender su nivel de incobrabilidad. Vuelvan al aula. De nuevo, cuentas por cobrar, ¡uf! ¡Qué gran cuenta! Pero ¿cuánto realmente de eso es cobrable? De nuevo, ajuste de cuentas significa focalizar, imagen nítida. Vamos a tener que hacerlo. Y eso se va a hacer siempre. Van a tener que hacer un checklist de todas estas cuentas. Te va a decir impacto y vas a tener que decir, ese es el impacto, es grande, es pequeño, inmediatamente la validación, validada y fundamentada, ticket, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Veamos otra, existencia. Bueno, de nuevo, es relevante poder entender cuándo los giros requieren existencias muy grandes o pueden estar sobrevaloradas o están en un proceso de obsolescencia. Vuelvan al aula. Existencias que son muy grandes, pero que están ya pasadas por su periodo y la validez de mercado, el precio de mercado es muy bajo o cero. Todo eso es focalizar, ajuste de cuenta. ¿Queda claro? Bueno, veamos algunas cuentas de pasivo. El de acreedores, por ejemplo, es importante saber quiénes son los acreedores de una empresa o las cuentas por pagar a empresas relacionadas, otra cuenta, ¿no? Que también es muy importante entender cuándo están relacionadas y cómo están relacionadas estas empresas y cómo se deben pagar esas deudas. Vuelvan al aula. En pasivo es lo mismo. Ajuste de cuentas, focalización. Es llevar a una foto nítida. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Practicar con los tutores, con ejercicios y entender que vamos a ir a, antes de poder decir qué ratios hay, la capacidad de pago, vamos a focalizar, vamos a colocar una foto nítida de lo que es el balance. Y para eso vamos a hacer el ajuste de cuentas en los estados financieros que correspondan, ¿no? 1, 2, 3 años, en general 3 periodos, y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, amigos y amigas, tema apasionante y muy importante. Nos vemos en el próximo módulo. Que estén muy bien.